Muy bien. Bueno, saludamos a todos en esta tarde, a la inmensa multitud que hoy está aquí. Tenemos una iglesia medio cobarde con el frío, ¿no es cierto? Mamma mía. Aleluya. Bueno, a veces nosotros somos tan rígidos con los tiempos que por ahí cuando pasan los minutos o nos pasamos de la hora establecida, ya se nos va a la cabeza, ¿no? Pero en realidad los tiempos de Dios serían los tiempos de Dios, ¿no? ¿Qué le doy a Dios? Vamos a darle el tiempo que Dios necesite, no mi conveniencia, no lo que a mí me parece. Si se puede apagar, sí. Apágalo, mira, ahí tenés el aparato. Apuntás ahí al coso, ese sí. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la serie de Romanos. ¿Se acuerdan, no? Que estamos estudiando Romanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Hemos hablado, voy a hacer un poquito de memoria, del capítulo 4. Hemos hablado 1, 2, 3 y 4. Estos capítulos, recuerden que Pablo empieza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios para salvar las almas. Amén. Y ahí empieza a detallar lo que es el Evangelio. Es maravilloso, en el capítulo 1 nos muestra cómo está el mundo, cómo está el hombre pervertido, caído, entregado a una mente reprobada, bajo pecado. Capítulo 2 y 3 nos muestra cómo el Evangelio es para todos, para el mundo gentil y para el mundo judío, para ambos, porque todos han pecado. El judío, por ser judío, no es garantía de salvación. La salvación solo viene a través de Cristo Jesús. Jesús no vino a salvar una raza, Él vino a salvar a la humanidad. ¿Amén? Muy bien. Y Pablo explica con grandes palabras el proceso de Dios puso a todos bajo desobediencia para poder tener misericordia de todos. Es maravilloso la sabiduría de Dios, tanto judíos como gentiles. Y a todos nos abre la puerta a través de la fe. No es por obra, no es porque podamos hacer algo, no es por nuestro mérito, no es porque haya algo que nosotros hayamos podido hacer y que eso merezca que Dios tenga misericordia de nosotros, sino por el beneplácito de su corazón, porque Él lo quiso así y Él nos amó. ¿Amén? Amén. Muy bien. En el capítulo 4, entonces empieza a explicar por qué entre judíos y gentiles no hay diferencia y habla de la fe de Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham fue justificado por la fe sin obras y Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. La señal de los hebreos o del pueblo de Israel era la circuncisión, pero la justificación que Dios le da a Abraham es antes de ser circuncidado. La circuncisión viene después como señal del pacto, pero ese argumento lo usa Pablo para que entendamos que la salvación que viene por la fe es a todos los que creen, los cuales somos descendientes de Abraham. ¿Amén? Muy bien, ahora llegamos al capítulo 5. Amén, así que ahora, antes de empezar el capítulo 5, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Oh Dios, ten misericordia de nosotros para que podamos abrir nuestros corazones a la luz de tu palabra, Dios. Es tu palabra que es viva, que es eficaz, que produce en nosotros aquello para lo cual tú la envías, Señor, que seamos edificados, que la palabra pueda entrar en nuestro corazón como semilla en la tierra y pueda producir los frutos de tu propósito, de tu voluntad, para que cada día seamos
más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos. Amén. Romanos 5. Dice, justificados pues, todo lo que explicó, capítulo 1, 2, 3 y 4, ahora dice, fuimos justificados como Abraham. Amén. Por la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese de esto, de que tenemos paz, porque vamos a volver a hablar un poquitito sobre esto. ¿Qué significa tener paz con Dios? Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuche, hermano, póngalo en su corazón esto. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Jesús dijo en una predicación, dijo, si el grano de trigo no muere, queda solo. Amén. Pero si muere, lleva mucho fruto, mucho fruto. Estos son los frutos de la obra de Cristo, los cuales podemos disfrutar. Estas son las consecuencias de la obra de Cristo que tenemos que poner en nuestros corazones por la fe y vivir realmente el Evangelio de Cristo viviendo al Señor. Amén. Los frutos deliciosos de la obra de Cristo. Paz para con Dios. Amistad. Hermandad. En Dios volvemos a ser hermanos. El mundo es un mundo en guerra, pero en Dios nos forma familia, nos enseña a volver a ser hermanos, nos enseña a volver a perdonarnos, a amarnos, a cuidarnos, a estar juntos, a desearnos, a extrañarnos. Dios nos hace familia, es el fruto de la cruz. Amén. Y dice aquí que tenemos por la fe entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Amén. 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 Amén, amén. ¿Estamos aquí? ¿Me siguen? La fe es la llave que abre esta puerta. La fe que me es dada en mi corazón, esa fe que viene de Dios, porque es don de Dios, dice Efesios, esa fe que viene de Dios y que de golpe revela a Cristo en mi corazón, que me lleva a tener conciencia de pecado, a pedir perdón por mis pecados y a recibir a Cristo como mi Salvador, es la fe que abre la puerta, acá dice, por la fe a esta gracia, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando hacemos eso, entramos a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es solamente perdonar nuestros pecados. La gracia de Dios es ser herederos y coherederos con Cristo Jesús de todas sus promesas. Amén.
No solamente nos limpia de pecado, sino que pone nuestros pies sobre la roca de la eternidad. Nos da de su naturaleza, somos engendrados por el Espíritu Santo. Y ese ser que ha sido nacido en nosotros, que se va renovando cada día en el conocimiento pleno, hasta el conocimiento pleno, a la estatura de un varón perfecto, conforme a Cristo Jesús, es un ser eterno, nuevo. Dios nos ha dado la eternidad, la puerta de la gracia, por su buena voluntad. Y además Él promete cuidarnos, Él promete tenernos en el hueco de su mano, Él promete y nos dice, no te perderás, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él nos lleva caminando, Él tiene en nosotros su gozo, somos especial tesoro para Él. Es la gracia que bendice a nuestra casa, que bendice a nuestra familia. Dios se goza cuando yo me gozo, Dios es feliz cuando yo soy feliz con Él, cuando Él es mi delicia y Él bendice mi casa, bendice mis hijos, bendice mi familia. Hago, dice el Señor, misericordia a millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Esta es la entrada, la fe es la entrada a una gracia que me permite confiar en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, aunque muramos y esto se vuelva al polvo. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo semejante al suyo y estaremos con Él por la eternidad. ¡Wow! Y todo eso por gracia, no porque lo merezcamos, es gracia de Dios. Pablo está diciendo acá, por esta fe tenemos entrada a la gracia, ¡qué maravilla!, en la cual estamos firmes. Y esto es una orden, estad firmes, no dudando en el corazón, no llevado por cualquier cosa que me pase, ya estoy en el barranco, ya estoy deprimido. No, estoy firme en la promesa del Señor, porque fiel es el que lo prometió. Amén. ¡Wow! Es tremendo eso. Los frutos de la obra de Cristo. En Colosenses dice así, por tanto, Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo lo recibimos? ¿Por fe? Amén. Por fe. No hicimos nada, al contrario, necesitábamos que Él nos salvara, nos ayudara. Dice, pero como habéis recibido a Cristo, andad en Él. De la misma forma que yo he confiado en la salvación que Él me ofrece, yo tengo que vivir cada día confiado en que todas sus promesas son sí y son amén. Y tengo que caminar en comunión con Él, porque Él ha hecho morada en mí. Él está en mi corazón. El Espíritu de Cristo clama en nosotros, Abba, Padre. Yo puedo tener comunión con Dios porque Dios está dentro de cada uno de nosotros. Todo Dios, porque toda la plenitud de Dios habita en Cristo y Cristo está en nuestro corazón. Esto es maravilloso, hermano. Pero es un tesoro que no explotamos. Es una veta de bendición y de intimidad con Dios que tenemos en el corazón y tenemos que abrir más esa puerta en nuestra intimidad, en nuestra comunión, en nuestra adoración personal con Dios. Amén. Andad en Él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Una de las características de un cristiano es ser agradecido, como las características de un impío, dice la Biblia, es no ser agradecido. La ingratitud
es compañera, dice, vendrán en el tiempo final hombres inicuos, ingratos, inicuos e ingratos. Es la segunda característica. Nuestro corazón tiene que estar lleno de gratitud por lo que hemos recibido, pero lleno de gratitud. Tendríamos que tener una sonrisa como Younger, ¿no? Como la sonrisa dibujada en el rostro, porque nuestro corazón tiene que estar lleno de gratitud por esto que Dios nos ha dado. Es maravilloso, hermano, cuando usted lo mire, se pone a contemplar. Ahora lo estamos hablando, y lo estamos hablando en 5 minutos. Usted está escuchando, yo lo estoy diciendo, pero cuando yo me siento, o cuando me voy a caminar, o cuando estoy en un parque y me siento en un lugar, y empiezo a pensar en todo lo que soy por Él, ¡guau! No me alcanza mi espíritu para expandirme en la gloria que tenemos de que Dios habite en nosotros. Amén. Es tan maravilloso, es tan maravilloso. Dice también, ahí en Romanos, dice, y no solo esto, si con todo esto ya tenemos mucho, ¿no? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano mío, escúcheme, no solo esto. El apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que él no fue nunca, él no la conoce, él sabe que es una iglesia poderosa porque ya se escuchaba en todo el imperio romano la iglesia cristiana en Roma. Pero Pablo aquí les está dando una joya inmensa. Porque cuando hablamos de la fiesta y de las promesas y de todo lo que Dios tiene para nosotros, es maravilloso. Decimos, wow, el mar de cristal y fuego, las calles de oro, la Jerusalén celestial, todas las maravillas que vamos a vivir. Pero Pablo acá trae una joya muy especial y te dice, mirá, dice, la salvación y la transformación de tu vida viene en base a las tribulaciones. Todo este proceso que te va a llevar a la altura de la plenitud de Cristo viene en base a la aflicción. Toda esta fe que te fue dada en tu corazón va a ser probada con fuego. Amén. Todas estas cosas, pero nos gloriamos en esto, nos gozamos en esto, porque sabemos, dice en Romanos, más abajo, en el Romanos capítulo 8, sabemos que todas las cosas que nos acontecen a los que amamos a Dios, nos resulta para bien, conforme a su propósito de formar en nosotros a Cristo. Así que Pablo se mira a sí mismo, se mira quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un torturador de los cristianos, aprobaba la muerte de los cristianos, fue un tipo malo. Él mismo se dice, soy el primer pecador, era una peste Pablito. Ananías, cuando Dios le dice, anda a orar por Pablo, dice, Señor, ¿vos sabés quién es este? Sí, claro que lo sé, le dice el Señor. Y Pablo dice, me gozo en la tribulación, me gozo en las pruebas, porque esa prueba no solamente prueba mi fe, sino que además produce en mi corazón esperanza. ¿Amén? Amén. Pero la esperanza que produce no es una esperanza humana, no es una esperanza que yo puedo tener, bueno, decir la esperanza de que mañana me voy a levantar. No. La esperanza viva de Dios es una esperanza que Dios nos ha dado.
Es una esperanza viva que viene a mi corazón y como la vela que se infla con el viento, lleva la barca adelante así, la vela que es la esperanza se llena del viento del Espíritu Santo y me lleva allá, a la orilla, al puerto deseado, a la gloria de Dios. La esperanza habita en el corazón y nos permite la esperanza pasar por las pruebas, sea cual sea. Los mártires morían cantando. Pablo y Silas en la cárcel cantaban alabanza por la esperanza de sus corazones. Amén. La esperanza no avergüenza, hermano mío. No avergüenza. Y si tu hermano está pasando tribulación, o sabemos que están pasando tribulación en la iglesia, ve a apoyar, apoya su dolor, apoya su consuelo, pero comparte la esperanza. Amén. Qué maravilla que es la esperanza. Ahí dice, nos gloriamos en la glorificación y dice la paciencia, la palabra paciencia, dice uponome es la palabra, y dice la constancia en permanecer bajo el peso de las circunstancias adversas. Amén. La constancia de permanecer. A veces yo encuentro ejemplos en mi vida, en las cosas que he vivido. Había una hermana que había hecho casa bíblica al principio, allá en Quilmes. Yo todavía no había llegado, pero cuando llegué esta hermana se enfermó de una esclerosis múltiple. Y estaba toda deformadita, así, estaba ahí. Y yo iba a la casa y ella estaba en la cama, siempre en la cama. Años enteros, después falleció. Y yo me iba a verla, a visitarla, a hablarle. Y ella hablaba de la esperanza de su corazón. Dice, yo sé que el Señor va a venir y me va a librar y todo esto va a cambiar. Ninguno de nosotros está pasando por cosas así, o por ahí pasamos por cosas. Pero yo lo veo a Paco sin piernas que viene aquí sentado sobre su espalda en la silla eléctrica. Cosas tremendas. Hay cosas en nuestras vidas que son dramáticas, claro que sí, que las hay. Pero eso produce en nosotros prueba. Y la prueba produce paciencia y esperanza. Amén. Si usted tiene que ir a la guerra, vamos a decir, usted es un sargento, ¿no? Ya tiene mucha guerra encima. Y tiene que ir a la guerra y tiene que elegir, hay 2 soldados y tiene que elegir uno. Hay uno que es un novato, que está entusiasmado, quiere pelear, pero nunca fue a la guerra. Y el otro es un veterano, que ya peleó varias batallas. ¿A quién elige? Al veterano. El otro no sabe cómo va a reaccionar. ¿Amén? Al veterano. Nosotros somos veteranos por la gloria de Dios, con muchas batallas. Somos expertos en batallar y en levantar la victoria de Cristo Jesús. Y decir, Señor, aunque estoy enfermo, mi alma te alaba y te bendice. Es tan maravilloso eso. Y ver que eso no lo hacemos porque somos virtuosos. Lo hacemos porque Cristo mora en nosotros. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. El día que me dijeron que yo tenía cáncer y que no me podían operar, que no me podían hacer rayos y que tenía metástasis al pulmón, 9 tumorcitos en el pulmón y un tumor grande atrás de la fosa nasal, con mi señora le dimos gloria a Dios. Y yo dije, qué maravilla. Después pensamos, con paz, con gozo. Pues ya somos veteranos de guerra, sabemos que todo está en su mano y que si Dios lo permitió es para bien, aunque me parezca tremendo. ¿Amén? Amén. Hebreos 6 dice así, 18, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible
que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. Consuelo, hermanos míos. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cristo es la esperanza. Amén. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dios nos ha dado esa esperanza, hermano mío. Y Pablo les está diciendo a los romanos, escuchen esto, gloríense en las tribulaciones. Gloríense, porque la tribulación les va a llenar de esa esperanza viva que entra al lugar santísimo. No solo eso, sino que esta leve tribulación momentánea, porque por más grande que sea, un minuto delante de la gloria de Dios te hará olvidar de todo tu sufrimiento. Esta leve tribulación momentánea, aunque dure toda la vida, es momentánea, no es eterna. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! ¿Amén? Amén. Qué lindo que es eso. Qué lindo que es. La verdad que es maravilloso. También dice en Romanos, el principio donde leímos, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. La esperanza de la iglesia es una esperanza que nos ha sido dada. Dios nos dio la esperanza y nos dio el derecho de gozarnos en esa esperanza. Amén. Yo puedo abrazarme a esa esperanza con todo mi ser, sabiendo de que el que prometió lo va a cumplir. Un día el Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire para siempre. Esto corruptible, dice la Biblia, se vestirá de incorruptibilidad. Esto mortal se vestirá de inmortalidad para siempre, para la gloria de su nombre. Y Dios nos exaltará para que nosotros le exaltemos como sacerdotes vivientes por toda la eternidad. Reinaremos con Él. Amén. ¿Creemos eso? Amén. Es maravilloso. Si lo crees y está en tu corazón, tenés motivos de alegría que no te lo puede quitar ninguna circunstancia adversa, porque la esperanza viva que Dios ha puesto en tu corazón es real. Amén. ¿Amén? Amén. Bueno, ya pasó el tiempo, pero voy por lo menos a leer un poco más del 6 al 11. Vamos a leer. Romanos 5, seguimos en el versículo 6. Lo que pasa, hermano, que Romanos es tan rica que llevaría muchísimo tiempo, un año llevaría o más. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? Los impíos. No por los buenos, ¿no? Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno pudiera morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. Escuche, Dios te muestra el amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que le dije que en lo primero que leímos que dijo, tenemos paz para con Dios. Y acá nos dice que nos ha librado, dice, por Él seremos salvos, versículo 9, por Él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? ¿La ira de quién? ¿A qué se refiere? La ira de Dios. Cristo nos salva de Él mismo. ¿Me entiende, hermano, lo que significa esto? Nos salva de Él mismo. Cristo murió por todos los hombres. Derramó su vida por el pecado del mundo. De tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata de un hombre que murió. Es un hombre que murió, pero era el Hijo del hombre. No fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Era Dios. Era un ser infinito, infinito en santidad, infinito en gloria. Era aquel por quien y para quién y a través de quién fueron creadas todas las cosas. Murió el que creó todo y resucitó el que creó todo. El poder de la vida de resurrección de Cristo Jesús es tremendo lo que ha producido. Ha hecho la paz con los que están arriba en los cielos, con los ángeles, con toda la multitud de seres espirituales que viven. Dios mostró su gloria y mostró su amor por la creación de una forma indiscutible y humillante ante todo ser creado. Se trata de la muerte de quién murió. ¿Quién murió? El Señor del universo, el amo absoluto, el Rey de Reyes, el Señor de señores. ¡Wow! Y todo aquel, el infierno, yo no voy a ir al infierno por pecar. Mire lo que le digo. Jesús dijo, yo no vengo a condenar al mundo, vengo a salvarlo. El mundo ya está condenado. El hombre está herido por el pecado. El hombre tiene un veneno en su corazón desde Adán hasta hoy. Y ninguno de nosotros puede tener la categoría de Adán, porque Adán era un hombre limpio, perfecto, no tenía concupiscencia. Pecó, porque decidió pecar, decidió desconfiar de Dios, y ese es el pecado que hemos heredado. Pero nosotros ya venimos con pecado encima. ¿Amén? Somos enemigos de Dios. Y nuestro destino era el infierno. Cristo murió por todos. Y la salvación es porque creer en Cristo Jesús. Dice Jesús, el que no cree en mí ya ha sido condenado porque no cree en el nombre del unigénito de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. El hombre es condenado por no creer en la misericordia de Dios. El hombre es condenado por rechazar a Cristo. No hay pecado que Él no pueda perdonar, pero el hombre es condenado por rechazar a Jesús, por no recibir el remedio de Dios. Amén. ¿Cómo voy? Muy bien. Seremos salvos de la ira. La ira se va a manifestar. Todos los que han tenido por inmunda la sangre de Cristo, todos los que se han burlado de Cristo, todos los que han hecho a un lado la palabra de Dios, todos aquellos que han recibido el mensaje de salvación, y esto es todos. Hoy en el mundo no creo que nadie ignore quién es Jesucristo. Serán condenados
porque no recibieron al Hijo de Dios, la misericordia de Dios. Dios entregó a su Hijo a la muerte, al dolor, al castigo, para salvarnos. ¿Cómo rechazar? ¿Cómo voy a rechazar eso? Amén. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mucho más seremos salvos. Hay un versículo que está en Romanos 8, ahí está más adelante, dice 8:31. Igual vamos a llegar a Romanos 8, pero acá dice que cuánto más nos va a dar la vida, ¿no? Pero aquí en 8:31 lo aclara más Pablo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Un hombre? Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Puede venir un hombre y matarme, pero eso no significa que me haya vencido. Porque ni la muerte nos puede vencer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si Dios me dio lo que más amaba, si Dios me dio, se arrancó de sus entrañas y dio vuelta al rostro de Cristo en la cruz del Calvario, haciéndolo maldición para poder salvarme a mí, ¿cómo no me va a dar con Él todas las cosas? Si siendo enemigo Dios me amó, ahora que soy su hijo y que busco y que quiero amarle, ¿cómo Dios no me va a responder? Amén. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Amén? ¿Me dice amén? Amén. Nos gloriamos y la gloria que nosotros se ha de manifestar el día del Señor. Es lo que esperamos y anhelamos. ¿Amén? Amén. Vamos a dejar hasta ahí, ya son las 9:10. El próximo viernes seguiremos con Romanos 5, falta medio capítulo. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra tan abundante, oh Dios. Hay tanta riqueza en tu palabra, Dios mío. Por eso el salmista dice, tus palabras son como la miel y la miel que destila del panal, Señor. Tu palabra es como agua fresca en tiempo de calor. Tu palabra es como la sombra del gran peñasco en el día de mucho calor cuando se nos queman los pies, Señor. Qué hermosa es tu palabra, bendito Dios. Qué hermosa es tu palabra. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a poner la palabra por obra en nuestro corazón. Danos la capacidad de temerte, de darnos cuenta de quién eres, Señor. El Dios todopoderoso, creador del universo, que manda los truenos, que hace camino al rayo, que cabalga sobre las nubes, que ordena el mar y que saca las montañas de raíz, Señor. Oh Dios, ayúdanos a comprender que ser tan tremendo y maravilloso eres tú, oh Dios. Y siendo tremendo y maravilloso y todopoderoso, eres un Dios bueno que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha escogido para salvación. Bendito sea tu nombre, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Aleluya. El domingo nos vemos. Amén. Amén. Sí. Espérate que apago la transmisión. Sí.